Buenas tardes, iglesia, sean bienvenidos a este tiempo de adoración, este tiempo de acercarnos a la presencia de Dios como cuerpo de Cristo para escuchar lo que Dios tiene para decirnos, pero asimismo para hablarle a Dios, para expresarle todo lo que tenemos, para soltar nuestras cargas, tiempos de ser renovados en la presencia de Dios y de adorarlo y de alabar. Le invito a que se disponga en este tiempo para adorar el nombre del Señor junto con todos nosotros con esta canción que se llama Salmo 108. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Toma tu lugar en cada casa, en cada familia, y venimos a adorarte a ti, Señor. Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Y no desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Nuestra fe siempre permanecerá en ti, mi Señor. Tú eres la verdad, el camino, Señor. Tú eres todo, Padre. Dile allí, Padre. Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Y no desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Grande es su amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Da los cielos su fidelidad. Adórelo, cántele a él, glorifíquelo, exáltelo, porque hasta los cielos es su fidelidad. Es incomparable, es indescriptible la fidelidad del Señor. Como dice su palabra, que Él permanece fiel a pesar de que usted y yo somos infieles. Amado Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido, bienvenido a la iglesia, al remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Entra, toma tu lugar, amado dulce Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, fórmanos, transfórmanos, dulce Espíritu Santo. Te pedimos, dulce Espíritu Santo, entra a cada hogar, a cada casa, a cada familia. Te entregamos las redes sociales, amado Espíritu Santo. Toma tú el control, habla al corazón, habla a cada hogar, a cada casa, a cada familia. Transforma cada situación adversa, amado dulce Espíritu Santo, y llénalo de tu paz, tu amor, tu gozo, tu palabra, tu verdad. Padre, hoy te damos gracias por este hermoso y maravilloso tiempo. Gracias por los salmistas, por sus vidas. Gracias por el propósito que tú tienes para con cada uno de ellos. Oramos, Dios, guarda sus vidas, guarda su entrar, guarda su salir.
úsalos para tu gloria, para tu honra, de una manera sobrenatural. Espíritu de Dios, muévete como tú quieras, hazlo como tú quieras, llena este lugar de tu presencia, adórelo ahí donde usted está, glorifíquelo, adórelo, exáltelo a gran voz, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Llénelo con su presencia, llénalo con su gracia, llénalo con su paz, llénalo con su amor, porque el Espíritu de Dios está dispuesto para que usted y yo lo adoremos y lo exaltemos en todo momento, en todo lugar. Dispongámonos a adorarlo, dispongámonos a glorificar al Señor para que Él esté obrando en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene la palabra para el día de hoy. Continuemos con alabanza y adoración. Grande es su amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es su amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Señor, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos. Gracias porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias porque tú nos demuestras que estás con nosotros. Si estás tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso te bendecimos. Allí donde usted está, dele palabras a Dios de agradecimiento, porque está en el momento justo, porque su presencia está rodeando cada casa, cada familia y cada hogar, porque Él es nuestro fiel pastor. Y cante con nosotros esta canción que se llama Tú. Tu presencia está con nosotros y nos guía a donde quiera que vayamos. Por eso venimos a bendecir tu nombre. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú
Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Presencia, Señor, somos libres, Padre. En tu presencia, Señor, podemos volar al lugar santísimo, Señor. Gracias por tu sangre, por esa preciosa sangre que nos permite llegar a ese lugar. Te adoramos, Padre. Así es, Señor, no hay otro como tú, merecedor de la alabanza y la adoración, porque tú eres el único que es eterno, eres glorioso, eres excelso. Ahí donde usted está, continuemos con este excelente tiempo de alabanza y adoración y vamos a decirle al Señor milagroso. Santo eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Nacimos para adorarte, para glorificarte. Es un privilegio bendecir tu nombre. Es un privilegio estar en ti y aquí delante de ti. Aquí estás, debemos ver, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dile. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú, dile, aquí estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Una vez más. Si te llamamos, Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú,
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. A ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, Siempre estás sobrando. Dile ahí en tu casa, dile ahí en tu trabajo, dile ahí en tu tormenta, aunque no lo veas, Él está obrando. Él es el Señor poderoso, Él es el que nos acompaña día y noche. Dile siempre, siempre está sobrando. Está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, tú has sido, Padre, la luz en la tormenta. Señor, tú has estado en los peores momentos de mi vida, en los peores momentos, Señor, en los que no hemos sentido un acompañamiento, donde hemos estado solos, Padre. Tú eres el que ha estado ahí, Señor. Por eso te cantamos, milagroso, por eso te decimos, Señor, tú eres la luz, Padre, tú eres la luz que guía mi camino, Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, gracias. Continuamos con la palabra para el día de hoy, es el tema los fundamentos. Quiero que miremos a la luz de la palabra qué es lo que nos habla el Señor sobre los fundamentos y si es que usted y yo vivimos acorde a los fundamentos de la palabra o vivimos acorde a los fundamentos que nos vende una sociedad, un gobierno o muchas veces lo que pasó con esta pandemia, estatutos que nos vendieron fundamentos acorde a lo que se vivió de enfermedad, lo que nos dijo la ONU. La Organización Mundial de la Salud, acorde a lo que se debe hacer en las normas en cuanto a la salud. Pero quiero que miremos los fundamentos que nos enseñó el Señor Jesucristo, porque también vienen acorde a la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Salmos, capítulo 11. Quiero que leamos del versículo 1 al 7. Salmos 11, 1 al 7. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave?
Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetar en oculto los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Encontramos en este salmo cuáles son los fundamentos, pero los fundamentos, cómo se va a mantener el justo ante una sociedad en la cual nos vende unos fundamentos totalmente contrarios a la luz de la palabra. Hoy encontramos que hoy las sociedades, los gobiernos se rigen más que todo por lo que dice la sociedad. ¿Qué es lo que pide la sociedad? ¿Qué es lo que demanda el pueblo? ¿Qué es lo que demanda la sociedad? Pero no se hacen los fundamentos que nos manda el Señor a la luz de la palabra. Y es que vivimos en uno de los tiempos más difíciles en donde vivimos en una sociedad la cual se basa en que ofrece lo que nos venden los medios de comunicación, donde la moral está a los que más ofrecen pensamientos, deseos, sentimientos, gustos. Los mismos medios son los que nos ofrecen y muchos se basan en lo que dicen los medios de comunicación, en lo que nos venden las redes sociales. Y hoy tenemos esa facilidad en la cual todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación o las redes sociales, ya que la depravación en la sociedad ha venido en aumento. Los valores morales que deberían normativar nuestra conducta decrecen cada día más y más. Vivimos en una sociedad en la cual los valores ya no están. Valores en los cuales en los tiempos antiguos se daban valores en que enseñaban los padres o los abuelos, valores en unas normas de respeto, unas normas en las cuales se tenían que cumplir desde el hogar. Pero hoy vemos que esa normatividad existe a la luz de los medios de comunicación, a la luz de las redes sociales, como hoy vemos niños que se forman es frente al televisor, o mucho peor frente al celular, en el cual muchos padres no están atentos qué es lo que los hijos ven a través de las redes sociales, qué programas están viendo o qué documentales ven ellos, qué se están alimentando a diario, con tal que los niños estén distraídos, no molesten, les sueltan un celular, se lo entregan inclusive con datos para que el niño pueda entrar y mirar cosas que a veces no edifican. Por eso vemos niños que faltan el respeto a sus padres, niños que inclusive no respetan a sus mayores, en los colegios, en las escuelas, y es precisamente porque se están alimentando de lo que ven a través de las redes sociales. Quiero que usted me acompañe al libro de Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5 verso 20, Isaías 5, 20. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire que ya el Señor nos ha hablado a través de la palabra. Hoy encontramos que todo lo malo es bueno y lo bueno lo llaman malo, pero yo no le veo nada de malo. Hoy no le ven nada de malo que se casen dos hombres. Eso ya no es nada de malo, es normal, pero es que eso ya tenemos que aceptarlos. Tenemos que convivir con esa situación que nos vende la sociedad o que nos venden los gobiernos. Pero miremos que a la luz de la palabra dice que a lo malo llamarán bueno, y que a esas personas que hacen esos decretos, esas leyes, tendrán consecuencias. No estoy diciendo que usted y yo no aceptemos estas personas, porque el Señor, la palabra de Dios dice que Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Orar por estas personas para que ellos conozcan de Cristo, porque es el enemigo que les ha vendido una idea totalmente contraria a los fundamentos que el Señor nos dejó a la luz de la palabra, ya que encontramos que ya es normal en donde es legal la unión de parejas del mismo sexo, inclusive ya es legal, es normal ver que en personas del mismo sexo adopten hijos. No le vemos nada de malo, pero por lo menos, como decía una persona, por lo menos ellos los van a criar, por lo menos ellos los van a formar. Ya en vez de que los niños los dejen tirados en una caja, en un basurero, es preferible que ellos los formen o los críen. Pero miremos qué nos habla el Señor a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice Él? Que a lo malo llamamos bueno. ¿Será que sí estamos viviendo en una sociedad acorde a lo que el Señor nos enseña con sus fundamentos, en lo que nos viene hablando? Ya que es legal esta relación de parejas del mismo sexo, matrimonios y también el criar hijos, el consumo de sustancias psicoactivas se ha legalizado. Aún en la crianza y formación de los hijos con disciplinas es atentar contra el libre desarrollo de su personalidad.
Encontramos inclusive que hoy los niños están tan protegidos por la ley que los padres aún lo piensan para llamarle la atención a los hijos o de pronto para corregirlos, como dice la palabra, que los hijos se deben corregir con vara. Claro que la palabra de Dios dice que se pueden corregir con vara, pero no para destruirlos. ¿Qué quiere decir? Que a los hijos no los podemos criar, o sea, darles vara para destruirlos. O sea, usted no puede corregir a sus hijos airado. Un momento lleno de ira, no puede corregirlos. No, corregirlos en amor, pero sí debemos corregirlos con vara. Pero como miramos y encontramos una sociedad en la cual nos vende que un hijo que sea atentado contra su vida de pronto en corregirlo y que el niño no acepte o algo, está la sociedad a su favor, están las leyes a su favor. Entonces, ¿cómo están siendo criados los hijos de hoy en día? ¿Qué hijos tendremos o qué hombres, mujeres tendremos el día de mañana si no aceptan corrección desde su hogar? Los que tienen hogar, los que son criados bajo papá y mamá, los que son criados por los abuelos, los que son criados por otros familiares, ¿cómo serán formados? ¿Cómo serán criados? ¿Y será que sí existe en ellos o se les estará formando con los fundamentos que nos manda el Señor? ¿O se están creando con los fundamentos que nos venden las redes sociales, los medios de comunicación, la sociedad? ¿Cómo están siendo criados ellos? ¿Cómo es el fundamento en el cual están obrando y actuando? Eso lo podemos ver inclusive en los medios de comunicación, en las redes sociales, niños que inclusive atentan contra sus padres, niños que atentan con sus compañeros en los colegios, en las escuelas, aún niños que llevan armas al colegio para atentar contra sus propios compañeros. Eso es lo que nos está vendiendo la sociedad. ¿Dónde están los fundamentos de la palabra de Dios? Priman mucho más los fundamentos del hombre que no lo que el Señor nos viene enseñando. Ahí mismo volvamos nuevamente al Salmo 11, el verso 3, Salmo 11:3. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Cómo podemos obrar y actuar usted y yo que somos justos delante del Señor? Lo que nos compete hacer a usted y a mí es clamar y pedirle al Señor por una sociedad justa, por un gobierno justo, para que el Señor guarde los niños, que el Señor sea obrando detrás de los niños, porque eso es lo que viene el enemigo, a destruir los niños. Entonces, si viene a destruir los niños, ¿cómo será la juventud de que mañana? ¿Cómo serán estas personas cuando sean en una edad adulta, en una edad mayor? ¿Cómo actuarán? ¿Cómo obrarán? ¿Cómo será su desarrollo? ¿Cómo será la manera de obrar y actuar acorde a una sociedad en la cual está sin valores? Y cómo usted debe actuar al justo en estos tiempos en los cuales el fundamento de Dios ha sido reemplazado por una sociedad en depravación, en una anarquía social en la cual todos tienen derecho, todos tenemos la misma decisión, todos tenemos el mismo empuje, todos tenemos la misma decisión y no hay acepción de personas en una sociedad en la cual todos pueden hacer lo que quieran porque ya está legalizado, porque ya los fundamentos del gobierno o las leyes lo dictan. Pero ¿qué nos habla el Señor a la luz de la palabra? Mira que en estos tiempos es cuando usted y yo debemos clamarle al Señor que coloque gobiernos justos, pero también que cambie las normas de una sociedad en la cual ha entrado en corrupción y en depravación sexual, porque encontramos inclusive niños que han sido adoptados por personas del mismo sexo, pero también niños que han sido violados por ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ha entrado en una sociedad de depravación sexual. Por eso es importante que usted y yo le clamemos al Señor cómo el Señor debe obrar en esta sociedad. No quiero decir que toda la sociedad sea igual, no, lo que yo quiero que usted y yo entendamos es que vivimos en una sociedad que nos venden cosas que no están a la luz de la palabra, cosas que nos vende un gobierno, que nos vende una ley, pero que nos vende los fundamentos o que nos ofrece los fundamentos del Señor. Y cómo estamos usted y yo obrando. Escuchamos noticias, mensajes de personas que han sido maltratadas, ultrajadas, cosas que han vivido inclusive personas drogadas, que han abusado de mujeres, inclusive como ahora se ha incrementado el feminicidio, que el feminicidio ha inclusive venido muertes en familias, muertes en una sociedad donde la mujer es detestada por X o Y circunstancia, pero usted y yo cumplimos un papel muy importante delante del Señor, clamarle al Señor y pedirle que sea el Señor obrando en esa sociedad, en las mujeres, en los jóvenes, en los niños, en los hombres, en los ancianos, en el gobierno. Como dice la palabra, que usted y yo debemos orar por nuestros gobernantes, oremos por nuestros gobernantes, que el Señor le dé la sabiduría, la estrategia, el conocimiento, pero también les dé la palabra de cómo deben gobernar una nación, cómo deben gobernar un pueblo, cómo deben gobernar una sociedad acorde a los fundamentos que están en la palabra de Dios.
Por eso, cuando vemos que todo se derrumba a nuestro alrededor, es importante tener en cuenta la palabra de Dios, sus promesas en las cuales nos aseguran las promesas de Dios para nuestras vidas, pero también para nuestro entorno. ¿Qué le espera a nuestros hijos? ¿Qué le espera a nuestros nietos? ¿Qué le espera a nuestras nuevas generaciones en una sociedad sin valores? En una sociedad donde los fundamentos están basados en la ley del hombre, no en la ley de Dios. ¿Qué le espera a esa sociedad? ¿Qué le espera a esas nuevas generaciones? En usted y en mí está en clamar y pedirle al Señor que sea obrando en esa sociedad, que sea obrando en ese gobierno, que sea obrando en cada familia, pero también pedirle a Dios que coloque esos padres, que les dé amor por la palabra, para que esos padres se asuman la responsabilidad como padres, pero también asuman la responsabilidad como matrimonio, como esposos de un hogar, como que conforman un hogar, porque vemos tantos hogares destruidos en los cuales muchas veces la mujer es la que se encarga de los hijos, o el hombre es el que se encarga de los hijos, o los abuelos, o los tíos, pero no los padres que los engendraron. Y es que lo que el Señor está pidiendo es que se reconstruya nuevamente la familia. La familia es lo que el Señor ha declarado, una familia, lo que son papá, mamá, un matrimonio, como lo declara el Señor en la palabra, para que puedan procrear hijos y esos hijos sean bajo cobertura en la palabra de Dios, en los fundamentos que el Señor nos ha venido hablando. Por eso, como lo dice ahí mismo en el Salmo 127, quiero que me acompañe ahí el Salmo 127, versículo 1. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí el salmista nos habla que quien debe edificar la casa es Dios, los fundamentos de Dios. Quien debe edificar una sociedad son los fundamentos de Dios. Quien debe edificar una nación son los fundamentos de Dios. Porque dice: en vano trabaja la guardia. ¿Qué quiere decir? Que se podrán esforzar en hacer leyes, en constituir leyes para defender a una sociedad en la cual cada vez más y más en decadencia. Por eso escuchamos de asesinatos, escuchamos de robos, escuchamos de personas que han asesinado a familias enteras, donde las han buscado en sus propios hogares para destruir. Pero es el enemigo el cual se ha enseñoreado para destruirlas. Pero el Señor a usted y a mí nos está pidiendo que nos pongamos a la brecha. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si el Señor no trabaja en la casa, si no lo colocamos a él por cabeza, si no están los fundamentos de Dios dentro del hogar, dentro de los padres, lo más importante son los padres. ¿Qué le responderán esos padres el día del juicio al Señor? ¿Qué le dirán que hicieron con sus hijos? ¿Será que se basaron en los fundamentos de una sociedad, de un gobierno? ¿Y dónde están los fundamentos de la palabra de Dios en ese hogar, en esa casa, en ese matrimonio, en esos hijos? Y es lo que el Señor nos ha venido hablando y nos ha venido enseñando a la luz de la palabra. Encontramos que a Dios ya inclusive lo sacaron de los gobiernos, a Dios lo sacaron de las escuelas. Ya en las escuelas hay muchos colegios, escuelas que no se da la doctrina de la palabra, no se da. Inclusive en el gobierno hay gobiernos que ya sacaron a Dios de los gobiernos. O sea, las Biblias, la palabra de Dios no está en los gobiernos. ¿Cómo va a estar en los colegios? ¿Cómo va a estar en los hogares? ¿Cómo va a estar en las casas? ¿Cómo va a estar en las familias? La palabra de Dios, los fundamentos de Dios. Ya que el rey David compara el cimiento de una nación, de una casa, de una familia, con el de una edificación. Y para que una de las anteriores se mantenga en pie, debe haber sido construida, debe haber sido basada en la palabra. Debe haber sido cimentada sobre el cimiento firme, y de no ser así se derrumbará ante el primer temblor, ya que sus cimientos no fueron sólidos. Es como nos habla el Señor Jesús, esa casa que fue edificada sobre la casa, pero también la que fue edificada sobre la arena. Una casa que fue edificada sobre la roca, la otra fue edificada sobre la arena. Dice que vinieron vientos impetuosos y tumbó la casa que fue edificada sobre la arena. ¿Cómo fueron los fundamentos de ese hogar? Un hogar que no duró un matrimonio, si se casaron duró 3 o 4 años, se separaron por infidelidad, por malos tratos, como hoy en día lo dicen algunos, por incompatibilidad de caracteres que se separan. Y que personas que tienen 3, 4 matrimonios, 4 o 5 relaciones, y dejan hijos acá, hijos allá, hijos en un lado, hijos en el otro, y no tienen una responsabilidad. Si en vano trabajan los que la edifican, en vano trabajan ellos, porque no la ha edificado el Señor, nos ha basado en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo serán sus cimientos? Los fundamentos para un cimiento sólido, consistente, es tener la ley, orden, justicia, verdad, moralidad, decencia, integridad, imparcialidad, confianza. Eso es lo que cuando usted y yo miramos en estos aspectos, son los que prevalecen en los cimientos en los cuales tienen que
que desmoronarse y la nación y la familia, la sociedad se vuelve vulnerable, porque es lo que usted y yo nos ofrece la sociedad o un gobierno. Como lo estamos viendo, esos prevalecen, cuando estos aspectos son los que prevalecen, que son la ley, el orden, la justicia, la verdad, la moralidad, la decencia, la integridad, la imparcialidad y la confianza, automáticamente es lo que nos ofrece una sociedad. Pero usted y yo, ¿cómo estamos actuando frente a esa sociedad? ¿Será que no somos vulnerables? ¿Será que si toca el corazón? ¿Será que a usted y a mí sí nos sentimos frustrados, oprimidos por lo que está viviendo este gobierno, esta sociedad, las familias? ¿Cómo se ha venido desbaratando las familias en las cuales hoy viven inclusive familias divididas, familias en las cuales los hijos crecen fuera de un hogar constituido como lo enseña la palabra de Dios? Pero usted y yo, ¿cómo podemos fortalecer los fundamentos de Dios? Quiero que miremos unos puntos a ver si usted y yo los estamos haciendo o cómo los podemos trabajar. Ahí mismo en el Salmo 11, miremos ahí nuevamente el Salmo 11, el versículo 1. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Primeramente, en usted y en mí debe estar la confianza en Dios. Para que los fundamentos prevalezcan en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis nuevas generaciones, primeramente en usted y en mí debe estar la confianza en Dios. ¿Qué quiere decir? Si primeramente en mí está la confianza en Dios, todo por todo prevalecerá, todo se sustentará, todo será firme, como lo que hablábamos en la casa que fue edificada sobre la roca o sobre la arena. Y cuando tenemos los fundamentos de Dios, nuestra casa está edificada sobre la roca, firme, constante, estable, una casa llena de fundamentos de la palabra de Dios. Y podemos decir, como lo dijo el rey David: en Jehová he confiado, lo que igual significa que toda nuestra confianza está puesta en Dios, sin importar por las circunstancias o situaciones en las cuales estemos pasando o estemos rodeados, en la cual vivimos, como lo hablaba anteriormente, de una sociedad en la cual nos vende cosas contrarias a la palabra. Entonces, que usted y yo no llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, lo llamemos como lo dice la palabra de Dios. Estoy basado en las Escrituras, estoy basado en los fundamentos de Dios, y el Señor es el que edifica mi casa. Como lo dije, como lo hablamos en el Salmo 121, el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Mi casa está edificada sobre la roca, porque está edificada sobre la palabra de Dios, y quien guía, orienta, direcciona mi casa es el Señor a la luz de la palabra. Pero mire que yo he encontrado en la palabra que se ha perdido mucho el sacerdocio en la familia, en el hogar. El sacerdote es el hombre es el que se debe levantar, a clamar, a orar, a interceder por su esposa, por sus hijos, colocar su casa delante del Señor, colocar su matrimonio delante del Señor, colocar sus hijos delante del Señor, colocar su propósito, su llamado delante del Señor, para que sea el Señor tomando el control de cada uno de sus hijos y su familia. ¿Qué quiere decir? Que sus hijos nunca se van a descarriar. ¿Qué quiere decir? Que sus hijos nunca van a coger por el vicio, el alcohol, la prostitución, cosas que le ofrece el mundo. No, van a seguir en el camino rectos y correctos delante del Señor, que es lo que el Señor ha venido hablando. Ya solo en el Señor encontramos la verdad absoluta, y es a través de su palabra, y es creerle a la misma, pero también ponerla por obra. Hay personas que conocen de la palabra de Dios, recitan textos bíblicos, hablan de la palabra de Dios, o sea, están fundamentados en la palabra, pero lastimosamente sus hechos, sus acciones dejan mucho que pensar, porque no están fundamentados realmente sobre la roca. Entonces, cuando viene un viento impetuoso, cuando viene una tempestad, cae esa casa, cae esa familia, cae ese matrimonio, caen esos hijos, porque realmente no hace acorde a lo que dice la palabra, no lo hace acorde a lo que el Señor nos está hablando a través de las Escrituras. ¿Cuál es el fundamento en el cual está basado su matrimonio? ¿Cuál es el fundamento en el cual está basado sus hijos? ¿Cuál es el fundamento en el cual está basado su relación? ¿Será que está basado solamente en lo que le dijeron el día que se casó, en el día que fue a la notaría y se casó, lo que le dijeron allá, solamente está basado en eso? Es que usted me tiene que acompañar hasta la muerte, porque esa fue el compromiso que hicimos allá. Venga, ¿y cómo está trabajando para que eso prevalezca hasta el día que usted y yo, o hasta el día que el Señor se lo lleve a usted de este mundo? ¿Será que sí está con los fundamentos de la palabra de Dios? Pero no es huir a las circunstancias, como le declara en este versículo. Por el contrario, es ir a una dependencia de Dios, ya que no hay refugio y seguridad más fuerte que en el Señor. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi refugio, el Señor es mi resguardador, en Él es donde tengo la confianza. Así usted y yo debemos declararlo.
¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con los fundamentos del Señor? En usted y en mí tenemos un compromiso delante del Señor para poderlos exponer ante los demás, pero también que los demás vean el testimonio en usted y en mí para que pueda haber un cambio en ellos, porque muchos a usted y a mí nos leen como Biblias andantes, Biblias que nos movemos para un lado para otro. Entonces como que ven el ejemplo, el testimonio en usted y en mí, cómo obramos y actuamos de acuerdo a cada circunstancia o situación que estemos pasando. Ahora mismo quiero que me acompañe a la palabra en 2 de Corintios. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, 6 al 9. 5, 6 al 9. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serles agradables. Entonces, usted y yo no nos debemos guiar o fiar de lo que nos vende las redes sociales, los medios de comunicación o el gobierno. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Dice que por fe andamos, no por vista. Es que lo que vi en la televisión, lo que vi en las redes sociales, lo que vi que ofrece el gobierno, lo que están haciendo. No. ¿Qué habla la palabra? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le está hablando acorde a la situación que usted está viviendo? ¿Será que usted, cuando tiene una situación difícil en su casa o en su familia, usted recorre primeramente a la oración, recorre a la palabra, recorre a buscar a su guía espiritual, o usted va y le cuenta a un amigo, un vecino, alguien que no es de testimonio, para que le pueda dar una orientación y una dirección de cómo debe obrar y actuar acorde a esa circunstancia que está pasando? Muchas personas lo hacen así. Confían más en el amigo o en el vecino o en el jefe o en el compañero de trabajo que en la palabra. Usted y yo debemos ir a las Escrituras. Los fundamentos están basados en la palabra de Dios y lo que el Señor nos quiere hablar y actuar a cada uno de nosotros. No podemos andar en la carne y creyendo que Dios va a actuar en las circunstancias o las situaciones que estamos pasando, ya que el apóstol Pablo nos lleva a andar en fe. Y para eso es necesario crucificar la carne. Y el Señor pondrá límites a las pruebas, al sufrimiento o cualquier dificultad que usted y yo estemos pasando. Por eso crucificar la carne, que significa nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestra voluntad, que cuando viene una situación adversa que se nos sale la mano, a veces como que tomamos control de ellas en nuestra voluntad, tomamos decisiones a la ligera, pero cuando viene después el problema, que es doble la situación que estábamos viviendo, ahí sí buscamos quien nos ayude, buscamos quien nos pueda colaborar, ahí buscamos quien nos salque de esa situación difícil que estamos viviendo, estamos pasando, porque no fuimos a la oración. Recuerde, andamos no por vista, sino por fe. Y si andamos por fe, es porque la palabra ya está en nuestro corazón y ya está obrando en nuestras vidas. Quiero que miremos ahí en el Salmo 11, 4. Volvamos nuevamente al libro de Salmos, capítulo 11, verso 4. Salmo 11, 4. Dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor nos examina a usted y a mí. Él está en su trono, en su santo templo, pero no quiere decir que Él no está atento a lo que usted y yo estamos pasando, estamos viviendo, cómo estamos obrando, qué estamos pensando, qué estamos hablando, qué decisiones estamos tomando. ¿Será que estamos basados en las Escrituras? ¿Será que el fundamento en el cual usted y yo estamos cimentados es en la palabra, o en mis pensamientos, en mis conocimientos, en mis estrategias, donde el Señor no está obrando, se no está obrando es usted en su propia humanidad? Pero ¿cuándo le permitirá al Señor que entre y tome el control y que sea Él quien lo guíe y lo direccione? ¿Por qué venimos y buscamos a Dios como un Dios bombero que en un momento de dificultad, de problemas, lo llamamos para que el Señor venga y me ayude en esta situación? Venga, ¿y por qué antes de meterse en ese problema no lo llamó y lo buscó? ¿Cómo tomo la decisión? ¿Será que sí es viable? ¿Será que no es viable? ¿Será que esto es tuyo? ¿Será que esto no es tuyo? ¿Será que esto se me conviene y no me conviene? ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo actuar, Señor? Y ponme una señal, Señor. La señal es: si se da este negocio, lo voy a hacer. Si se da esta relación, lo voy a hacer. Si no se da esta relación, me separaré, me desligaré de esa persona, porque entenderé que no es una persona para mí, entenderé que ese negocio no es para mí, entenderé que ese viaje no es para mí. Si tenemos un Dios de señales, usted lee en el libro de Jueces la historia de Gedeón. Gedeón varias veces le pidió señal al Señor y Él le mostró en las señales
que estaba Él, y las señales era respuesta que sí estaba Dios en el asunto. Venga, si tenemos a Dios, que Dios también nos habla a través de señales, ¿por qué no le pedimos a Dios una señal? Pero lo más importante, discernamos si esa señal viene de Dios o no viene de Dios. Pero para eso es importante que usted y yo entremos en la palabra, que tengamos el conocimiento de la palabra y el conocimiento y discernimiento en la revelación del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Como hablaba en una prédica anterior, que para que usted y yo podamos tener ese entendimiento es importante entrar en tiempos de ayuno, porque dice que la mente del hombre está cautiva, pero para que esa mente salga de esa cautividad debemos entrar en tiempos de ayuno para que nuestra mente sea libre de todo obstáculo, para que podamos entender las Escrituras. Ya que en este Salmo 11:4 dice, encontramos que a Dios nada se le sale de su control, y lo mejor que está dispuesto a escuchar nuestras peticiones, y si venimos ante Él en oración, Él nos escuchará. Mire que yo encontraba una persona que me decía, es que yo tanto que le he pedido a Dios en oración, tanto que le he clamado al Señor, pero el Señor no me responde. Le dije, lo que pasa es que usted no se calla, no hace silencio, no espera que el Señor le responda, porque a veces llegamos ante el Señor como una metralleta y Señor, y Él le habla y le habla, le dice y sale, ya oré. ¿Qué le dijo el Señor? No me quedó tiempo porque es que tenía afán. Todas las veces tiene afán, entonces no tiene tiempo. Entonces yo le decía a esta persona, cuando usted habla con su hijo, usted le pone instrucciones y usted espera o le pregunta a su hijo, ¿entendió? Me dijo, claro, yo espero que él me responda. ¿Y por qué no hace lo mismo con Dios? ¿Por qué no espera que Dios le responda? Porque usted le pregunta o le dice a Dios las cosas, pero sale y se va y no espera la respuesta de Dios. Así nos pasa a muchos, que creemos que el Señor está en el asunto, pero ni siquiera le preguntamos, ¿cómo entenderé si esto es tuyo o no es tuyo? Señor, háblame, quiero que tú me enseñes, me oriente, háblame en un sueño, háblame en la palabra, dame una palabra, Señor. Voy a hacer este ayuno, voy a hacer esta oración, este clamor, para que tú me respondas. Como cuando usted le habla a su hijo. Cuando usted le habla a su hijo, usted quiere que su hijo haga lo que usted le está diciendo. Si no lo ha hecho es porque no lo entendió lo que usted le estaba mandando o porque le desobedeció. Pero cuando usted vaya y habla con su hijo o con su hija, usted encuentra, pero yo no le entendí así, pero usted me dijo fue otra cosa, pero yo no lo quise hacer. Ahí es cuando usted dice, pero ¿por qué no me preguntó? ¿Y por qué con Dios no lo hacemos? Como dice la palabra, que qué hijo a su hijo si tiene hambre le daría de comer en vez de un pan, una piedra. Dice que mucho más Dios tiene para usted y para mí, para darnos. Pero como nosotros no somos espirituales, como que nos movemos más en la carne que en el espíritu y andamos en los afanes de este mundo, ¿cuáles son los fundamentos que tiene en su vida? Ya que a medida que nos involucramos en la meditación, en el estudio de la palabra de Dios, encontramos su respaldo. Y cualquiera que sea nuestra necesidad, contamos con su respaldo, pero también encontramos sus promesas. Encontramos la respuesta del Señor. Vuelvo y tomo el ejemplo del papá o la mamá y el hijo. Encontrar la respuesta. Ahora entiendo por qué no me hizo lo que le mandé. Ahora entiendo por qué no hizo. Porque no me entendió, porque no me escuchó, porque no me puso atención. O de pronto yo estaba afanado y acelerado y no le expliqué bien lo que tenía que hacer y se lo dije de afán y por eso no lo hizo. Así pasa con Dios. Así pasa muchas veces con el Señor. Hacemos oraciones livianas, hacemos oraciones repetitivas, hacemos oraciones a la ligera y creemos que el Señor va a obrar ahí. ¿Cómo la respuesta? El siguiente punto, la respuesta a los malvados. Ahí mismo en el Salmo 11, 5 y 6. Dice, prueba a Jehová al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Esto es lo que viene para los malos, para los que no obedecen, para los que no son guiados por la palabra, para los que no aceptan la dirección del Señor o no buscan su orientación. Ya que Dios observa y tiene una perspectiva divina de lo que le permite ver para cada detalle de nuestras vidas, pero también permite pruebas en nuestras vidas para que nuestra fe sea fortalecida. Muchas personas piensan que una prueba es como una maldición que viene de Dios. Es que yo algo hice malo. No, una prueba muchas veces es para probarnos a usted y a mí si estamos cimentados en el Señor, si estamos fortalecidos en su palabra. ¿Por qué nos quiere hablar el Señor a través de esa prueba? ¿Será en el carácter? ¿Será los pensamientos? ¿Será las actitudes? ¿Será mis decisiones? ¿Será que soy una persona voluntariosa? ¿Será que soy una persona airada? ¿Será que contesto mal? ¿Será que hago lo que yo quiero como quiero y cuando quiero? ¿Qué es esta prueba que estoy viviendo y qué es lo que me quiere hablar el Señor? En lo justo no debe existir el temor, ya que nuestra confianza está puesta en el Señor, en Dios. No así a los malos, ya que Dios los aborrece, pero también los castiga. Él lo dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre
y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Cuáles son los fundamentos en esta sociedad? ¿Cuáles son los fundamentos de la sociedad que usted lo rodea? ¿Será que la de los malos o la de los justos? Porque los justos recibirán su recompensa, pero también a los malos recibirán la recompensa de lo que nos habla aquí el Señor a través de la palabra. Miremos lo que nos habla en el Salmo 92. Quiero que me acompañe al Salmo 92, 12 y 13. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, los atrios de nuestro Dios florecerán. Si usted y yo somos esos hombres o mujeres justos delante del Señor, floreceremos donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que el Señor nos lleve, floreceremos, porque estamos justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que andamos en sus fundamentos, andamos en su palabra, pero también andamos en su camino y en su propósito a diario, ya que nosotros debemos de ser de ejemplo y de testimonio a los demás, aún a nuestros familiares. Y es que si estamos plantados como ese cimiento firme que es en la palabra, que es en la oración, el ayuno, la intercesión, pero también en la meditación, en el estudio de la palabra, en hacer estudios de la palabra, podremos direccionar a otros y estar fundamentados sobre la roca que es en Cristo. Eso es lo que el Señor permite en una sociedad en la cual no está fundamentada sobre la palabra. Quiere usarnos a usted y a mí. Por eso le preguntaba, ¿en qué sociedad está rodeado usted? ¿Cuál es la sociedad que lo rodea? ¿Los justos o los malos? ¿No será que el Señor lo quiere usar dentro de esa sociedad, ese círculo que está usted rodeado? Siguiente punto, el sometimiento. Quiero que me acompañe al libro de Salmos, capítulo 47, verso 2. ¿Qué es el sometimiento? Dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cuando nos sometemos al Rey de Gloria, al Altísimo, al Omnipotente, al Poderoso, al Creador de los cielos y la tierra, hay un sometimiento. Si usted y yo estamos sometidos ante el Rey de Gloria, Él mismo doblegará a nuestros enemigos. En Él está en el trono, lo cual quiere decir que Dios es el Rey, y en nosotros está en someternos a su Señor y a su voluntad. Ya que la voluntad del Señor es que usted y yo sigamos el ejemplo de su Hijo, de Jesucristo. Y en Jesús podemos encontrar orientación y dirección como Él, como Hijo, se sometió a Dios, se sometió al Rey de Gloria, obedeció. Dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué nos cuesta a usted y a mí obedecer? A veces obedecemos cuando nos conviene. ¿Qué quiere decir? Que obedecemos en la iglesia, obedecemos en el ministerio, obedecemos en el liderazgo, pero cuando nos encontramos en una reunión con unos amigos, vecinos, ahí no está Dios, ahí está mi voluntad, está mis deseos, están mis pensamientos. Es que ¿qué irán? Yo no quiero que me van a tildar de que sea cristiano, yo no quiero que me van a tildar, es que ahora mire el que cristiano y ahora se va a tomar una. Es que muchas veces pensamos más en lo que van a decir los demás que no realmente en el fundamento en el cual el Señor viene formando a usted y a mí. Miremos en Hebreos 4:16, quiero que me acompañe el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Ya que a través de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo ya tenemos acceso al trono de la gracia, porque a través de nuestro Señor Jesucristo hemos sido redimidos en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Entonces tenemos acceso al trono de la gracia. Si nuestro fundamento es Cristo Jesús, usted y yo ya tenemos acceso al trono de la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos entrar a orar, a clamar, a pedirle al Señor, y nuestras oraciones automáticamente suben ante el trono de la gracia. Entramos ante la presencia del Señor, como seamos guiados por el Espíritu Santo, en adoración, en alabanza, en cánticos nuevos, aún con nuestra voz, aún con nuestra garganta, aún con nuestras voces, aún con nuestra palabras, porque hay personas que no alaban ni adoran a Dios porque no saben cómo hacerlo. Cántele, adore con una canción cristiana que usted sepa, una canción la que más le guste, adórelo a Él y adórelo de todo corazón, y el Señor automáticamente escucha sus peticiones, sus necesidades, su dirección. Hoy le doy gracias al Señor porque estamos con los fundamentos, pero también le clamo y le pido al Señor que obre en la sociedad, en esta sociedad que nos rodea, que obre en los gobiernos, en nuestros gobernantes, que esté a los fundamentos de la palabra de Dios, que obre también en los estatutos de los gobiernos, aún en las escuelas, aún en los colegios, que sean los estatutos el fundamento de la palabra de Dios, para que sean edificados, como lo decíamos en el Salmo
Salmo 121, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Esta palabra es para una sociedad, esta palabra es para una nación, esta palabra es para un gobierno, esta palabra es para un pueblo en el cual debe ser gobernado y dirigido por la palabra del Señor para toda circunstancia, toda situación que se esté presentando o que se vaya a presentar, que sea la luz de la palabra. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor. Enséñanos que el fundamento tuyo es la palabra, que la palabra es donde debemos obrar y actuar, que no llamemos a lo bueno malo ni a lo malo bueno, sino que hablemos acorde a lo que nos vende o nos ofrece la palabra, perdón, a lo que nos dice la palabra de Dios, y eso es lo que debemos confesar y declarar a diario. Pero también hoy le oro y le clamo, le pido al Señor también por esas personas que han estado en el fundamento, pero vinieron vientos impetuosos y los desvió del camino y se fueron tras otros ríos, tras otras corrientes, pero que hoy el Señor les hable el corazón, que hoy el Señor los traiga con esos lazos de amor, porque el Señor les hable con claridad y entendimiento cómo deben obrar y actuar en su casa, en su matrimonio, en sus hijos, en su familia. Pero también le clamo y le pido al Señor de esos matrimonios que se dividieron, se separaron por diferentes circunstancias que les vendió el enemigo, pero hoy clamo y le pido al Señor que vuelva y los una nuevamente, pero que los una con un fundamento firme, que es la palabra de Dios, que el Señor los traiga con ese fundamento y los cimente en su palabra y los tenga como esa roca firme, que sean cimentados sobre la roca que es en Cristo Jesús. Padre, hoy te damos gracias por tu poderosa palabra, te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza y adoración. Ya viene un siervo de Dios con la palabra para el día de hoy, la palabra en la cual el Señor le habló sobre los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene esa familia? ¿Será que esa familia está fundamentada en la palabra o será que esa familia está fundamentada en lo que ellos creen o piensan o la vendió una sociedad? ¿Cómo están obrando y actuando ellos acorde a lo que el Señor les está vendiendo? Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene la palabra de la ofrenda. Es para una familia, pero también es para usted esta palabra que viene atrás de la ofrenda. Continuemos con la alabanza y la adoración. Bueno, iglesia, continuamos con esta última canción y le pido que allí donde esté deje todas sus cargas y sienta la libertad que viene del Todopoderoso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que allí donde usted esté deje entrar nuevamente al Espíritu Santo y nos acompañe con esta alabanza que se llama Hay Libertad. Soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Santo eres tú, Señor. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Una vez más. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¡Hay libertad! Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, libertad. Una vez más. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Nosotros Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa
Gracias, Señor, porque tú nos fundamentas en esta libertad que tú nos das. Hay libertad En la casa, libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Sí, Señor. Somos libres, somos libres por su sangre. Libre soy. Libres soy. Somos libres, somos libres por su sangre. Libres somos, libres Sí, Señor, te bendecimos. Vamos, Señor, no hay otro como tú, Dios. Tú nos libertas. Decimos, Señor, no se desconecte porque ya viene la palabra de la frente. Bueno, buenas tardes, iglesia. Qué bueno que continúan con nosotros. Y bueno, veíamos en la prédica que decía el pastor que hablaba sobre los fundamentos. Y el Señor me daba esta palabra que está en Proverbios 22, en el versículo 6. Y dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y vemos como Salomón, que es el hombre que ha sido más sabio en toda la tierra, escribe esta parte en el proverbio y nos damos cuenta cómo él tenía la revelación de que desde pequeños debemos aprender de Dios, debemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, para que conozcan quién es el Señor. Hace un tiempo yo vi una prédica de Pablo Olivares, no sé si muchos lo recuerdan por la película esta de Poema de Salvación, y él hablaba de este tema. Y me causa curiosidad es ver cómo él maneja y cómo él entiende que esta palabra no significa que las personas no se vayan a apartar. Como decía el pastor en la prédica anterior, muchas veces tenemos el fundamento, pero llega alguna tormenta o alguna situación difícil y nos aleja. Pero lo que dice aquí es que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se refiere tanto a la persona, sino el conocimiento va a quedar ahí. Entonces esta es la misión que tenemos todos como cristianos, como padres de familia, como hermanos, como hijos, incluso de predicar eso, de que quede ese fundamento dentro de nosotros, para que en el momento de la tempestad, en el momento de que puede que estemos alejados, eso siempre va a estar ahí. Incluso en el testimonio de esta persona, y lo puedo decir en mi convencimiento propio, en mis experiencias, digámoslo así, vemos cómo se refleja eso, porque aun cuando estábamos descarriados por el camino que no era, el Señor siempre nos recordaba que hay un Dios. El Señor siempre nos recordaba que Jesús estaba ahí esperándonos, que Él no nos iba a juzgar. Entonces por eso es muy importante que recordemos darle esa instrucción, como recordar esa senda antigua y llevarnos a Cristo, porque solo en Él podemos encontrar el conocimiento perfecto de lo que es su palabra, de lo que es estar con Él, porque dice en su palabra también que todos los que aceptan a Cristo como Salvador son llamados hijos de Dios. Entonces esto es algo que de pronto no hemos escuchado en muchas partes, pero tenemos que tenerlo en cuenta, que solo cuando hacemos la voluntad de Dios es que podemos ser llamados hijos verdaderamente de Dios. Entonces los invito a estas familias, a estas personas que me escuchan, que han conocido el Evangelio, que han sabido que de pronto están apartados, que no se les olvide que
la palabra nunca se apartará de su camino, nunca se apartará de su corazón porque ya fue sembrada. Así que ahora tienen una responsabilidad, tienen una decisión que tomar. Así como Jesús pagó algún día el precio por cada uno de nosotros, nosotros también debemos entender que debemos pagar un precio. Entonces los motivo para que allá donde estén cierren sus ojos y me acompañen en esta oración. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Gracias porque cada día nos acuerdas más, Señor, que tú estás con nosotros, que tú no nos condenas, Señor, que tú eres un Padre de amor, Padre Santo, que tú estás esperando, Señor, que tomemos una decisión, Señor. Sin embargo, nos recuerdas que hay poco tiempo, que debemos tomar una decisión pronto, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo, y tú eres el que controla todo paso que damos, Señor. En tu palabra dice que muchos son los pensamientos del hombre, pero al final tú eres el que, tu voluntad es la que permanece, Señor. Padre, te pido que ilumines a estas personas, a estas familias, a todos estos que han escuchado de ti alguna vez, que han tenido ese cimiento, pero que tal vez no han tomado una decisión correcta, Señor. Háblales, Señor, dales ese querer como el hacer para que puedan volver al camino, volver a esa senda antigua y se encuentren con Jesús, Señor. Y como decía Pablo, Señor, que prosigamos hacia la meta. Y te doy gracias, Padre, por este tiempo. Amén y amén. Bueno, iglesia, los motivo para que se conecten en cada transmisión, para que estén pendientes de las redes sociales, para cualquier cosa, cualquier duda, ahí van a estar los números de nuestro pastor, de la iglesia, para que puedan pedir un consejo, una consejería tal vez. Si necesitan alguna cosa, ahí están. Esos son los siervos que ha enviado Dios, y por eso es que el Señor pone, digamos, estas autoridades espirituales. En la palabra habla mucho de que tenemos que saber acatar lo que dicen nuestras autoridades espirituales, porque si no lo hacemos estamos desobedeciendo directamente a Dios, porque fue Él el que las puso. Así que tenemos que entender eso, que están nuestros pastores, nuestros líderes a los que nos podemos acercar, y como decía el mismo pastor, no debemos de pronto dejarnos guiar por las otras personas, de pronto nuestros amigos, nuestra familia. Si tenemos un líder, si tenemos un pastor, aún incluso el pastor de pastores, el Espíritu Santo, que es el que debería guiar nuestras vidas, lo motivo para que busque esa ayuda directamente en la iglesia, con el pastor, con el Espíritu Santo en oración. Y cualquier cosa, ahí están los números. Y muchas gracias y los esperamos en la próxima transmisión.